o especificar en lo relacionado al sistema sindical cómo trabaja esta democracia. Esta democracia es uno de los pilares, como ya hablamos en las otras, en clases anteriores, uno de los pilares que alguien recuerda los pilares, digamos, sobre los cuales se asienta el modelo sindical argentino, pilares, no características, sí, que son básicamente la libertad sindical, la democracia y la concentración. Perfecto, exactamente. Bueno, la democracia y la libertad sindical están muy relacionadas claramente con la democracia sindical, porque tenemos ahí principios de la libertad sindical que justamente están orientados a que los trabajadores tengan una efectiva y clara participación dentro de las decisiones de la asociación. Sí, esa es todo el sentido de la democracia sindical, es que las bases sean representadas efectivamente por los representantes, ¿sí? O por las cúspides de poder dentro de las organizaciones, por el órgano ejecutivo, ¿no? Que sean escuchadas, digamos, que puedan elegir a sus representantes, que no sean discriminados para afiliarse a un sindicato, digamos, cumpliendo con determinados requisitos que van a estar en los estatutos y que tienen que ver más básicamente con el ámbito de representación territorial y personal que tenga el sindicato. Reunidos determinados requisitos, no hay ningún tipo de impedimento, ¿sí? Nosotros vamos a tener o podemos verificar en otras partes que donde hay un pluralismo a nivel general, digamos, como forma digamos, que adoptan los sindicatos, donde quizás se agrupan no solamente por su característica o por esta fase de profesionalidad o especialidad, ¿sí? Sino que incluso en base a criterios digamos, en base a determinados institutos que pueden ser ideología política, religión, digamos, se pueden organizar de esa forma, digamos, estoy hablando de otros lugares, ¿no? Digamos, no en nuestro sistema, que ya sabemos que es el de unidad promocionada. En nuestro caso, justamente, este tipo de ideologías, distintas ideologías políticas, distintas religiones, ¿sí? Van a confluir todas en un mismo sindicato. Entonces, el pluralismo, este pluralismo de ideas se va justamente a dar internamente en los sindicatos, ¿sí? Porque, como les digo, en un estado, digamos, donde por ahí puede llegar a darse este pluralismo sindical, las personas los trabajadores que no se sientan representados por una cuestión ideológica o por una cuestión religiosa, ¿sí? O por cualquier otra cuestión, básicamente lo que pueden hacer es armar otro sindicato, tratar de llegar a tener una representación o una afiliación determinada para después poder presentarse y confluir en lo que es la negociación colectiva de carácter plural, ¿no? Digamos, donde varios sindicatos, cada uno representa una porción de los trabajadores que corresponden a determinada actividad. En nuestro caso, esa pluralidad se va a dar en el seno de la asociación sindical. Entonces, justamente lo que necesitamos es un sistema democrático lo más fuerte posible para que efectivamente esa vocación o esos intereses se vean efectivamente representados, ¿sí? Para eso, uno de los elementos esenciales de la democracia sindical va a ser la participación, ¿no? Porque, digamos, nosotros podemos poner muchísimos procedimientos, ¿sí? Incluso desde lo legal, ¿sí? Poner determinadas obligaciones a cargo de las asociaciones sindicales. Ahora, si tenemos el procedimiento más transparente posible, ¿sí? Para, digamos, más que nada en cuanto a esto que estamos hablando de la democracia, ¿no? Y después no hay no hay afiliación por parte de los trabajadores, que es un caso que bueno, se da mucho, o bien de los afiliados no participan luego en las asambleas, que en definitiva es el lugar, digamos, el órgano deliberativo de la asociación donde se toman este tipo de decisiones. O bien no se presentan a votar, ¿sí? Cuando
existe, o cuando hay listas de representantes, ¿no? Nosotros vimos que los representantes son elegidos efectivamente por sus afiliados y de esta forma se representan los intereses, digamos, de determinado grupo, de la mayoría en este caso. Así que bueno, en principio también lo que vamos a ver es que la democracia sindical la vamos a tener, digamos, reconocida constitucionalmente en el 14 bis, ¿sí? Cuando hace referencia a organización libre y democrática. Y vamos a ver algunos aspectos formales relacionados con la asociación sindical. Para empezar, si alguien puede leer el artículo 17 de la 23.551. Bueno, a ver, decíamos que antes de leer esto, obviamente tenemos este principio constitucional, ¿sí?, de organización libre y democrática, que a su vez va a estar respaldado o reforzado por legalmente por la 23.551. Entonces, dentro de lo que es la normativa aplicable, uno de los aspectos formales lo podemos ubicar en el artículo 17 de la 23.551, que si alguien lo puede leer, les voy a agradecer. Yo lo leo si quiere, profesor. Bueno, gracias. Bueno. Artículo 17. La dirección y administración serán ejercidas por un órgano compuesto por un mínimo de 5 miembros, elegidos en forma que asegure la voluntad de la mayoría de los afiliados o delegados congresales mediante el voto directo y secreto. Perfecto. Los mandatos no podrán exceder de 4 años, teniendo derecho a ser reelegidos. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí tenemos, la forma en que van a ser elegidos, cómo va a estar compuesto el órgano de representación, ¿sí?, el órgano ejecutivo, y obviamente haciendo referencia a que van a representar la voluntad mayoritaria, ¿sí? Por eso les digo, acá podemos tener muchos mecanismos, pero si nadie se afilia, nadie participa activamente, nos quedamos mirando nada más que de afuera a ver qué es lo que sucede, y eso no es uno de los elementos. A ver, ¿por qué se da esta situación también? En contraposición a lo que son los principios democráticos digamos, a los que obviamente apunta no solamente la Constitución, sino la ley, la 23.551, como contrapartida, como modelo antagónico, tenemos lo que se denomina burocracia sindical, ¿sí? Que seguramente lo habrán escuchado hablar, el término, lo han leído, lo han escuchado, que esta situación particular, patológica, por sí, se da cuando el poder se concentra en la cúspide, ¿sí?, que es ejercido por elites, por una élite, ¿sí?, que ha logrado, obviamente, acceder mediante el voto a esa posición, pero que empieza a disociarse de las bases, ¿sí?, no solamente quienes deben elegir a sus representantes, sino quienes deben participar en las decisiones, ¿sí?, mediante como habíamos hablado hace un ratito, mediante el órgano deliberativo, que es la asamblea. Pero también tienen... Sí. Dentro de todo este tema que usted también viene hablando, que también guarda mucha relación con el derecho al acceso a la información, a la circulación de información, a la divulgación de ideas también. Porque es propio de la democracia, o sea, una sociedad o una asociación sindical no sería libre en su totalidad si no tiene acceso a la información. Para que sea libre de manera plena tiene que circular la información. Exactamente. A ver, espérenme que se me fue. Ahí estamos. Exactamente. El derecho a la información, para eso justamente
lo que se requiere es una participación, digamos, es lo primero que se necesita para poder, obviamente, estar en condiciones de existirlo, ¿no? Pero sí, efectivamente el derecho a la información. ¿Y para qué la información? Justamente para luego pedir una rendición de cuentas, ¿sí? Para establecer algún mecanismo de control con relación a lo que los representantes efectivamente o cómo se conducen efectivamente, ¿no? Si están representando los intereses efectivamente decididos por la Asamblea, ¿sí? o por el órgano deliberativo. Espérenme que vamos a... Bueno, encontrar en el artículo 41 de la 23.551. ¿Sí? A ver si alguien lo puede leer. Bueno. Referidos al delegado de personal. Así era, lo estaba buscando, pero estaba en la página equivocada. Ahí, yo lo leo, profe. Bueno. 51. De la presente ley. 41. 41. Sí. Ok. Dice, para ejercer las funciones indicadas en el artículo 40 se requiere. ¿Sí, no? Sí. Sí. A. Estar afiliado a la respectiva asociación sindical con personería gremial y ser elegido en comicios convocados por esta, en el lugar donde se presten los servicios o con relación al cual esté afectado y en horas de trabajo. Por el voto directo y secreto de los trabajadores cuya representación deberá ejercer. La autoridad de aplicación podrá autorizar a pedido de la asociación sindical la celebración en lugar y horas distintos, cuando existieren circunstancias atendibles que lo justificaran. ¿Sigo? Cuando con relación al empleador respecto del cual deberá obrar el representante no existiera una asociación sindical con personería gremial, la función podrá ser cumplida por afiliados a una simplemente inscrita. Perfecto. Entonces, igual te digo, más que nada era esta primera parte donde hace efectivamente el tema cómo van a ser elegidos, ¿no? De vuelta, volvemos a el aspecto democrático, ¿no? En el sentido formal. Voto directo y secreto de los trabajadores cuya representación deberá ejercer. Exactamente. Después lo que vamos a tener es un aspecto material o sustancial que lo vamos a ver reflejado bueno, en distintas normativas, o en distintos artículos de esta ley. Como también les digo, esto está obviamente íntimamente relacionado también con la libertad sindical, ¿sí? Porque justamente todos estos, la forma de participar, garantizar que todos puedan participar es claramente es inherente a la democracia interna que debe regir en cada uno de las asociaciones. Acá lo que les voy a pedir, a ver si alguien puede leer el artículo 7, ¿sí? Donde vamos a ver estos aspectos que también tienen que ver con la libertad sindical. Artículo 7. No, léelo, vale, si querés. No. No, nada. Leo, profesor. Artículo 7. Sí. Las asociaciones sindicales no podrán establecer diferencias por razones ideológicas, políticas, sociales, de credo, nacionalidad, raza o sexo, debiendo abstenerse de dar un trato discriminatorio a los afiliados. Lo dispuesto regirá también respecto de la relación entre una asociación de grado superior y otro de grado inferior. Perfecto, entonces, acá lo que tenemos, como les digo, esto en realidad está muy ligado con lo que es la libertad sindical, pero definitivamente resulta de importancia al momento de evaluar quiénes pueden
decidir dentro de un sindicato. O sea, cualquiera que pueda afiliarse, y para eso se garantizan estos derechos de afiliación, tiene derecho de participar. En realidad es como un poco como les decía al principio, esta pluralidad que existe, de hecho, ¿sí? Se va a confluir toda en el seno de la asociación sindical. Entonces no podemos, digamos, todos van a estar en igualdad de condiciones para participar, ¿sí? Cualquier afiliado de las asambleas convocadas, decidir, y bueno, y en base a la decisión mayoritaria se tendrá que conducir, obviamente, los representantes del sindicato. Pero bueno, por eso le digo que, digamos, esto es desde lo material, también está íntimamente ligado con la democracia sindical, por eso quería hacer alusión a esto, ¿no? Más allá de que creo que ya lo vimos incluso cuando hablamos de libertad sindical, probablemente junto con el convenio 87 de la OIT. Algo claro. Entonces, cuando hablamos de los aspectos de la democracia sindical, hablamos del artículo 17, del 41, del 7, y cuando mencionó lo material... Y hablamos de aspectos, digamos, que tienen que ver con la fuente material, digamos, de estos derechos, ¿no? Que tienen que ver, digamos, con aspectos sustanciales o materiales que tienen que ver con la posibilidad de ejercer, de que se dé esta democracia sindical. Por eso hablábamos de que no se los va a poder discriminar, ¿sí? a los trabajadores para participar dentro de un sindicato, la participación democrática. ¿Sí? Para garantizar esta participación democrática, primero tenemos que garantizar el libre acceso, digamos, que no puedan tener impedimentos de algún tipo, sean, como decíamos, de carácter ideológico, de carácter religioso, ¿sí? Todos esos aspectos no van a incidir en su afiliación y por lo tanto no van a incidir en la efectiva participación dentro de un sindicato. Si van a confluir internamente este pluralismo, va a confluir internamente dentro del sindicato, que ahí es cuando, incluso dentro de un mismo sindicato, y más en el caso nuestro con este sistema de unidad promocionada, o de unicidad sindical, pueden formar distintos grupos dentro del mismo sindicato, ¿sí? Que van a estar peleando por los votos de los afiliados para poder representarlos, ¿sí? Pero eso, digamos, va a ser internamente dentro del sindicato, ¿sí? Entonces eso lo que se garantiza es el libre ingreso, cumpliendo obviamente los requisitos mínimos que impone la ley, ¿no? Que esto tiene que ver más que nada con la actividad del trabajador, y bueno, y el ámbito de representación territorial y personal del sindicato. Profe. Sí. Cuando usted habla en el ámbito interno que pueden agruparse, ¿esas son las coaliciones o las coaliciones son por fuera de un mismo sindicato? No, hablo de listas opositoras al oficialismo, digamos. Ah, perfecto. Sí, porque, a ver, no sé, quizás vos te estás refiriendo a eso. Yo no quiero usar el término comisiones porque se puede malinterpretar con relación a lo que se denominan comisiones internas, ¿sí? Que están compuestas básicamente por delegados de personal. ¿Sí? Eso tiene que ver con la cantidad de delegados de personal y con la cantidad de empleados que deben representar. Entonces hay veces que por ahí, por ser una empresa chica, puede haber un solo delegado de personal, y cuando son empresas muy grandes ya se forman comisiones, ¿sí? Porque por la cantidad de trabajadores requieren un número mayor de delegados para poder representarlos. Por eso que quizás vos estabas haciendo referencia a eso, no sé, pero... no, yo decía de las coaliciones. Claro, bueno, sí, las coaliciones son básicamente, en el sentido estricto, las coaliciones son organizaciones de trabajadores que se organizan para cumplir una determinada finalidad. Una vez cumplida esa finalidad, se disuelven. Perfecto. ¿Sí? Lo que hay son listas listas opositoras, ¿sí? O grupos opositores, que obviamente lo que quieren es disputar el poder de quienes están actualmente, digamos, dirigiendo o representando el sindicato. Sí, que eso también vamos a hablar un poco cuando hace referencia a la representación de las minorías. Eso lo vamos a tener en el artículo 8 de la 23.551.
A ver si alguien lo puede leer el artículo, que ya que estamos me diste el pie. ¿Lo leo? Sí, por favor. Las asociaciones sindicales garantizarán la efectiva democracia interna. Sus estatutos deberán garantizar: a. Una fluida comunicación entre los órganos internos de la asociación y sus afiliados. b. Que los delegados a los órganos deliberativos obren con mandato de sus representados y les informen luego de su gestión. c. La efectiva participación de todos los afiliados en la vida de la asociación, garantizando la elección directa de los cuerpos directivos en los sindicatos locales y seccionales. d. La representación de las minorías en los cuerpos deliberativos. Perfecto, bueno, son varias las situaciones, ¿no?, que se dan en este artículo, digamos, a las que hace referencia. Un poquito más de luz. Bueno, la fluida comunicación es un poco lo que una de las compañeras de acá estaba recién aludiendo, ¿sí? Obviamente se necesita tener una fluida comunicación, obviamente, para tener un debido control, ¿sí? Que digamos, este control también va a estar dado justamente dentro de lo que es este instituto de la democracia interna de los sindicatos. Así que ya lo prescribe la ley, ¿sí? Acá tomen nota ya, obviamente, de este artículo porque hace referencia específica. Luego, que los delegados de los órganos deliberativos obren con mandato de sus representados e informen luego de su gestión, ¿sí? Acá una rendición de cuentas, está hablando de que rindan cuentas, de que se le otorgue un mandato, instrucciones específicas, ¿sí? De qué es lo que, cuáles son los intereses perseguidos por los trabajadores, esto se hace en la asamblea, y después que haya una efectiva rendición de cuentas, ¿sí? De lo efectivamente obrado o no, ¿sí? Entonces, eso también forma parte de la democracia. Bueno, la participación de todos los afiliados en la vida de la asociación, garantizando la elección directa de los cuerpos directivos, ¿sí? Elección directa de los cuerpos directivos, y representación de las minorías en los cuerpos deliberativos. Acá no se confundan, porque cuando hablamos de representación de las minorías, este derecho en realidad lo que estipula es que tengan una representación, ¿sí?, por lo menos de un 20%, pero en los cuerpos deliberativos. Estamos hablando de acá dice van a ver en el decreto 467 del 88, van a ver que hace referencia a que no se van a poder exigir para ingresar una lista, para competir con el oficialismo, por ejemplo, no se va a requerir avales que superen el 3%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, quizás estamos impidiendo, obstaculizando justamente que se dispute el poder, siempre hablando internamente, ¿no?, en un mismo sindicato. Entonces no se puede requerir en los estatutos, que es donde va a estar probablemente reglado esto, avales superiores al 3%, justamente para esto, ¿no?, para garantizar que grupos opositores puedan disputar desde algún lugar, disputar el poder y, en el peor de los casos, de acceder a una determinada cantidad de votos, que eso también la ley lo deja ahí, digamos, establece que hay que designar algún tipo de procedimiento, ¿sí?, con porcentuales, etcétera. Generalmente lo que se le pide es que accedan por lo menos al 20% de los votos para poder disputar o para poder acceder a esta calificación de primera minoría. Otro de los temas es que habla de primera minoría, cuando en realidad entiendo que es un error, porque debería hablar puede ser que hable de la segunda minoría, digamos, porque la primera minoría puede ser la más representativa si logra votos inferiores al 50%. Entonces la primera minoría sería quien resulta ser la más representativa, y quien le siga en votos va a ser la segunda minoría, que es a lo que hace en realidad referencia cuando habla de minorías, ¿sí? El sindicato al que salga segundo, digamos, dentro de las elecciones.
es un tema de porcentajes, por eso les digo que, pero en realidad hace referencia a la representación y a garantizar la participación de la minoría en por lo menos el 20% de los cargos de los órganos deliberativos. Acá es donde les decía, ojo, porque no estamos hablando de los órganos representativos, no estamos hablando del órgano ejecutivo o de dirección del sindicato, sino de los órganos deliberativos. ¿Por qué hacer esta referencia? ¿Por qué órgano deliberativo? Pues, en definitiva, en el sindicato el órgano deliberativo va a estar constituido por los trabajadores afiliados que participan en la asamblea. Pero en las organizaciones de segundo grado, ¿sí?, los trabajadores ya no participan en forma directa como en el sindicato. Entonces, lo que se establecen son representantes del sindicato, ¿sí?, que van a representar al sindicato y consecuentemente a la voluntad de los trabajadores en estas organizaciones de grado superior que ahora vamos a ver. Creo que lo voy a poner en la segunda parte porque creo que me queda poco tiempo ahora. Ahí tengo un PowerPoint como para ir haciendo un repaso rápido y poder focalizar más en lo que en definitiva también un poco venimos viendo, que es cómo se organiza o se estructura el sistema sindical en nuestro país. ¿Queda claro? Porque esto de las minorías yo sé que trae algún... Sí. Bueno, profesor, ¿esa segunda minoría influye en la denominación de los delegados? Claro, influye. Lo que pasa es que los delegados son elegidos en forma directa. Exacto. ¿Sí? Pero, sí. Estas minorías... Habla más que nada del órgano, en este caso en particular estamos hablando de órgano deliberativo. ¿Sí? Deliberativo. Cuando hablamos de órgano deliberativo, estamos hablando de las asambleas o los congresos en las asociaciones de grado superior. Es lo mismo, digamos, se denominan asambleas a al órgano deliberativo de los sindicatos y congreso a lo que serían las asambleas, pero en órganos superiores como pueden ser una federación o en la confederación. Sí, pero acá en este caso en particular, igual después vamos a ver específicamente todo lo que tiene que ver con los delegados de personal, cómo se computan, cómo se los elige, ¿sí? Pero en este caso en particular estamos hablando de que estas minorías tienen van a tener una representación en los órganos deliberativos. Por eso hacía referencia a los ahora se me fue, los delegados congresales, ¿sí? Van a tener que estar representados, ¿sí? Si son 5 delegados congresales por la cantidad de afiliados, bueno, tendrán que tener el 20%, tendrán que ocuparlo la primer minoría o segunda minoría, depende de cuántos votos estemos hablando, o qué porcentajes han obtenido cada una de las listas en las elecciones. Generalmente hoy en día no se gana con más del 50% en los sindicatos, ¿no? Claro. O sea, se está perdiendo empatía y se gana con mucho menos de la mitad. Por eso yo hacía referencia al inicio de la participación, ¿sí? Porque nosotros tenemos, y donde yo me incluyo en algún momento trabajando en relación de dependencia, si bien me interesaba digamos todo lo que tenía que ver con el actuar sindical, sinceramente en mi caso nunca fui y nunca participé y no me había afiliado en su momento. Sí, estoy hablando de hace muchos años atrás, ¿no? Pero eso es lo que sucede, ¿sí? Porque uno cree que funciona solo el sindicato y en realidad no funciona solo. En realidad tiene que ser guiado y tienen que ser guiados. Los representantes son realmente representantes cuando reflejan la voluntad de las bases. ¿Sí? Entonces, si estas bases no participan, y esto no es echar la culpa, porque hay muchos elementos que influyen en que el sistema, en muchos casos, se acerque más a una burocracia sindical que a un sindicato transparente, digamos, donde realmente se está actuando, siempre están actuando en base a los intereses de los trabajadores. El tema es que al no tener control, ¿sí?, esos intereses no tienen un mandato suficiente por no participar de las asambleas, por no participar justamente de los órganos deliberativos,
¿sí? No establecer los puntos que queremos apuntalar en la acción del sindicato, ¿sí? Entonces, gran parte de este problema tiene que ver con eso, tiene que ver con la falta de representación y con la falta de actuación por parte de los trabajadores. ¿Qué más habíamos visto? La efectiva participación, representación de las minorías en los cuerpos deliberativos. Bueno, con esto ya queda. Hay gente que todavía se está uniendo, ¿verdad? Ahí está. Con esto veríamos lo que serían los aspectos sustanciales, que en realidad podemos agregar el artículo 16. Quedan 2 minutos. Si alguien no puede leer el artículo 16 de la 23.551. ¿Leo? Sí, por favor. Los estatutos deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 8, que es el que habíamos leído anteriormente, y contener: A. Denominación, domicilio, objeto y zona de actuación. B. Actividad, oficio, profesión o categoría de los trabajadores que represente. C. Derechos y obligaciones de los afiliados, requisitos para su admisión y procedimiento para su separación, que garanticen el derecho de defensa. D. Determinación de las autoridades y especificación de sus funciones con indicación de las que ejerzan su representación legal, duración de los mandatos, recaudos para su revocación y procedimientos para la designación y reemplazos de los directivos e integrantes de los congresos. Bueno, acá, perdón, te interrumpo un segundito. Acá, obviamente, todo esto tiene que ver con la democracia interna, ¿no? Está estableciendo las pautas, digamos, que deben contener los estatutos para que se logren los fines de representación de las mayorías internamente dentro de las asociaciones. Sí, creo que estábamos. Modo de constitución, administración y control del patrimonio social y su destino en caso de disolución y régimen de cotizaciones de sus afiliados y contribuciones. F. Época y forma de representación, aprobación y publicación de memorias y balances, órganos para su revisión y fiscalización. G. Régimen electoral que asegure la democracia interna de acuerdo con los principios de la presente ley, no pudiendo contener como exigencia para presentar listas de candidatos a órganos asociacionales avales que superen el 3% de sus afiliados. Esto es lo que hablábamos recién, ¿no? Lo que hablábamos recién, sí. H. Régimen de convocatoria y funcionamiento de asambleas y congresos. I. Procedimiento para disponer medidas legítimas de acción sindical. J. Procedimiento para la modificación de los estatutos y disolución de la asociación. Bueno, como verán acá, es un mini resumen de la actividad y absolutamente ligado al régimen democrático interno de la asociación sindical. ¿Por qué? Justamente por cómo se encuadra, cómo se deben tomar las decisiones, cómo son las participaciones, las designaciones, ¿sí? Todo lo que debe contener el estatuto, que es una obligación legal que lo contenga. Sí, acá es donde entra la ley, efectivamente. Bueno, ahí por chat voy terminando parte de lo que me quedo colgado. Y bueno, también había una consulta ahí específica con relación a determinados sindicatos, ¿no?, que vienen teniendo la misma representación hace años y que obviamente es algo que se da y que tiene que ver básicamente con todos los aspectos que estuvimos hablando, digamos. La ley de asociaciones sindicales establece un marco, obviamente dentro de ese marco, cumpliendo con ese marco, deben manejarse absolutamente todas las asociaciones sindicales. Y en lo referido a las elecciones, tengan presente que lo que no se da, o lo que no se encuentra dentro o con carácter normativo, es lo relacionado a las reelecciones, la reelegibilidad de los representantes, ¿sí? Que es acá donde quizás vemos cómo se van determinados grupos o representantes permanecen en sus cargos, ¿sí? Lo que sí establece es la obligatoriedad de la elección, ¿sí? De ganar la elección
¿sí? De tener determinados procedimientos para garantizar la mayor transparencia posible, pero también tenemos como vicio, como contrapartida, un poco lo que les decía antes, ¿no? Digamos, nosotros en nuestro sistema tenemos en épocas democráticas menores niveles de afiliación y históricamente, que esperemos claramente que no vuelvan, con gobiernos de facto se dispara las afiliaciones en asociaciones sindicales. Ahora, si durante un proceso o un periodo democrático no participamos, no establecemos listas alternativas, jamás van a reemplazar a los representantes actuales, ¿no? Que, digamos, eso desde un lugar, ¿no? Que tiene que ver exclusivamente con la participación. Ahora, desde otro lugar que no sé, tuve que grabar como 2 audios porque me entraban llamados y lo tenía que, entonces no me acuerdo qué es lo que definitivamente dije en el audio ahí del chat, pero desde otro lugar lo que tenemos es la otra visión absolutamente contraria, digamos, a nuestro sistema, el de pluralidad sindical, donde ahí sí podemos llegar a tener una pluralidad, digamos, establecer que no pueden ser reelegidos, tener una rotación permanente en representantes sindicales, ¿sí? Donde ahí lo que vamos a estar votando, obviamente son listas, pero listas que también, para lo cual tenemos que participar para saber quién está en cada lista. A lo que quería hacer referencia es más que nada a la formación de los representantes sindicales, ¿sí? No es lo mismo que vaya cualquiera, digamos, tienen un tiempo en el que van tomando, como cualquiera de nosotros en la actividad en la que estemos, van tomando determinados conocimientos o idoneidad, que es más a lo que hace referencia esa parte del libro que les pasé, creo que Fernández Madrid hace referencia a eso, donde una rotación permanente de representantes sindicales tampoco va a garantizar una mejora en la gestión o en la representación de la voluntad de los trabajadores. Como les digo, para empezar tenemos que arrancar con el tema con la participación, ¿sí? Si no, miramos desde afuera, vemos siempre los mismos representantes, pero nadie actúa, pero porque no hay una lista alternativa. Muchas veces, yo he ido, de hecho, a elecciones hace varios años atrás, cuando en realidad no participaba mucho, pero dije, bueno, voy a ir a ser parte del proceso electoral, y me encontraba con una lista única. Entonces digo, ¿para qué? Es nada más que ir para legitimar. No hay listas alternativas. Entonces, al no haber listas alternativas, claramente se van a seguir postulando o rotando digamos, el mismo sector, ¿sí? Que puede estar en cabeza de un determinado apellido, o ese apellido puede ir rotando, pero en definitiva es básicamente la misma élite de la que veníamos hablando con relación a la burocracia sindical. Así que bueno, sí, claramente que tiene falencias, pero bueno, hay que ver también hasta dónde nosotros, o hasta dónde conviene que la ley enmarque también, y no dejarlo liberado a la voluntad de los trabajadores, el tema de la posibilidad de reelección. Digamos, es opinable y es absolutamente correcto lo que, digamos, las dudas que se plantean en el chat, ¿no? Digamos, obviamente. Hay que ver también, obviamente el interés del legislador, como decían ahí, pero principalmente tenemos que ver los intereses de los trabajadores, ¿sí? O sea, el interés del legislador claramente está en que la voluntad de los trabajadores se vea efectivamente representada por sus órganos, por los órganos de la asociación sindical. Pero bueno, básicamente lo que quería más o menos dejar en claro, dentro de lo posible, digamos, es que son válidas las observaciones y que hay que participar, ¿sí? Hay que participar, porque si no, en los gremios nos enteramos de afuera o por las noticias, ¿sí? No participamos en ninguna decisión y por lo tanto mucho menos vamos a poder modificar algo, digamos, estando afuera.
Bueno, nosotros después teníamos hoy, una parte era, bueno, esta, la de democracia sindical. Bueno, y después, en cuanto a la concentración sindical y sistema de personería gremial, tenemos esos dos temas como para ir viendo, ¿no? La estructura, esta estructura piramidal que venimos, obviamente que está ligada una con la otra, ¿no? Digamos, por eso traigo los dos temas. Esta concentración está fomentada justamente por el tipo de forma o la estructura que tienen los sindicatos en nuestro país. Si les parece, yo tengo un PowerPoint que les voy a compartir. Así hacemos un repaso rápido, ¿sí? Porque yo sé que son temas que incluso venimos hablando ya, no sé si con la mayor de las claridades, pero sí ya vengo haciendo varias referencias con relación a la organización, a la estructura, al por qué la concentración, por qué la mayor representatividad, por qué está focalizado justamente en un solo sindicato, por ejemplo, la negociación colectiva. Bueno, todo eso en realidad nos toca hoy verlo. Así que, si les parece, yo tengo un PowerPoint armado con algunos lineamientos generales, que algunas diapositivas las vamos a pasar medio rápido para centrarnos después en las que tienen que ver específicamente con la concentración sindical y el sistema de personería gremial. Y ahí vamos. Espérenme un segundito. ¿Lo ven bien ahí? ¿Lo van viendo bien? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Perfecto. Bueno, esto en realidad es un repaso muy rápido de todo lo que venimos viendo, ¿sí? Pero, bueno, tenemos en esta primera diapositiva cómo se articula el derecho del trabajo en derecho individual, trabajador-empleador, y el derecho colectivo, ¿sí? Cuando hablamos de asociación sindical, grupo de trabajo o grupo de trabajadores, empresa, grupo de empresas y cámara empresarial. ¿Sí? Eso en cuanto a los sujetos. Después tenemos, bueno, el encuadre legal del derecho colectivo, que esto algo ya habíamos visto también, esto de hecho lo vimos, Constitución Nacional, 14 bis, artículo 75, inciso 22, ¿sí? Y los convenios de la OIT, algunos con jerarquía constitucional como el 87, y después tenemos el 98, el 151, 135 y 154. Acá obviamente estamos haciendo referencia a todo el derecho colectivo, entonces acá también vamos a encontrar convenios que hacen referencia a la negociación colectiva, ¿sí? Al tema de representantes sindicales, temas que aún no vimos, pero que bueno, por eso es que quizás no se los di en las clases anteriores. Abajo seguidamente tenemos, bueno, obviamente la ley 23.551 de asociaciones sindicales, la 25.877, ¿sí? Que establece, regula, bueno, todo lo que son los servicios esenciales, que son materia para más adelante. La ley 14.250, ¿sí? Que tiene que ver con la negociación colectiva. La 23.546, que también tiene que ver con la negociación colectiva, más que nada con el procedimiento. El procedimiento de la negociación colectiva, que es el decreto 200/88, y acá el que no está incluido, para que lo tengan, que ya lo he referenciado varias veces, es el decreto 467 del 88, sí, que es el decreto reglamentario de la 23.551, así que eso sí es básicamente la parte de la materia en la que nos encontramos ahora. Bueno, después tenemos, bueno, las leyes, los convenios, los convenios colectivos, la ley 24.185 para trabajadores del Estado. Y seguimos
contenido del derecho colectivo, bueno, asociaciones sindicales. Estos son los grandes pilares de la materia, si quieren. Que nosotros ahora estamos en asociaciones sindicales, luego vamos a ver lo que es negociación colectiva, todo lo que tiene que ver con convenios colectivos, luego conflictos colectivos y luego servicios esenciales que tienen que ver claramente también con conflicto. Bueno, esta es la definición de libertad sindical que yo les había dado. Esta seguro que se las... incluso creo que se las debo haber dictado, así que esta la tienen seguro. Seguimos. Aspectos de la libertad sindical, también lo hemos visto: libertad sindical individual, ¿sí?, cuyo titular es el trabajador, y la libertad sindical colectiva, cuyo titular es la organización sindical. Y ahora sí arrancamos con la estructura, ¿no? Digamos, todo lo que tiene que ver con el principio de concentración que tantas veces ya hemos aludido en clase, que tiene que ver con esta posibilidad, este poder concentrado, ¿sí?, dirigido a tener las asociaciones sindicales con mayor fuerza posible, y obviamente con el fin de incidir en la voluntad de un capital cada vez más concentrado, ¿no?, cada vez con mayor poderío. Entonces, necesariamente se necesita de esta concentración. Recuerden que hablamos de los sistemas de unicidad y pluralidad, eso creo que ya lo tienen bastante en mente. Entonces, justamente para apuntalar esta concentración, ¿sí?, este poder de este principio de concentración sindical, la Ley de Asociaciones Sindicales establece 3 tipos, ¿sí?, de formas o de representatividad que pueden tener las asociaciones sindicales. Por un lado, las representadas por las que representan una determinada actividad, también denominadas asociaciones de representatividad de carácter vertical, que bueno, esto, como seguramente ya lo hemos dicho, tiene que ver con la representación de toda una actividad, sea cual fuere el oficio, la profesión, la empresa. Quedan todos, digamos, si estás dentro de una determinada actividad, siempre digo metalúrgico, está dentro de la actividad metalúrgica, bueno, cualquiera sea tu actividad, tu profesión, tu categoría, van a estar incluidas, y las empresas lo mismo, van a estar incluidas dentro de lo que es la representación del sindicato. Digamos, este tipo de representación se la denomina ámbito de representación personal, ¿sí? En este caso, bueno, las que favorecen nuestra ley son claramente el tipo de representación por actividad. Seguidamente lo que tenemos es otro tipo de representación que se denomina de carácter horizontal, que son los sindicatos que agrupan a trabajadores por oficio, profesión o categoría, ahí como ven en el segundo punto. ¿Sí? Esto sin importar la actividad en la que estén comprendidos, ¿sí?, por pertenecer a una determinado oficio, profesión o categoría, van a estar incluidos dentro de la representación de una determinada asociación sindical o un determinado gremio. ¿Sí? El ejemplo clásico de estos es el viajante de comercio, sería corredor. El viajante de comercio, sea cual fuera la actividad, ¿sí? El viajante de comercio básicamente es un estatuto cuya principal finalidad es la venta, ¿sí? La venta, digamos, no la venta de mostrador, sino la venta fuera de la empresa, ¿no? Acercar partes, ¿sí?, ir a buscar clientes, acercar para concertar negocio. Bueno, sea cual fuere la actividad en la que se desempeñe el viajante de comercio, va a estar incluido dentro de un convenio colectivo determinado. Y por último tenemos el ámbito de representación de empresa, donde, como dijimos, no hay casos, no hay muchos casos o muchos ejemplos en nuestra historia, pero bueno, tiene que ver con un tipo de representación de tipo vertical restringido. Vertical porque agrupa absolutamente a todos los oficios, profesiones o categorías
que están dentro de una determinada empresa. Entonces, por eso se denomina vertical restringido, que lo pueden ver así también probablemente en los libros. Favoreciendo el tipo de asociación o el tipo de representación, la formación de sindicatos por actividad, lo que se logra con esto es justamente un mayor poderío, mayor representación, mayor poder de representatividad y mayor, obviamente, poder para negociar colectivamente, imponerse, bueno, cambiar distintos o intentar cambiar distintos aspectos, recuerden, no solamente relacionados con los intereses de carácter laborales, sino incluso de carácter social, ¿no? Que se extiende, ¿no? Recuerden que el objeto de las asociaciones sindicales o del derecho sindical o colectivo en Argentina tiene el objeto es amplio, ¿sí? No se circunscribe exclusivamente a las cuestiones netamente laborales. ¿Lo ven bien, no? Porque yo a ustedes no los veo y la verdad que no sé si alguien tiene alguna duda. Sí, profe, se ve bien. Ok. Sí, bueno, se ve bien. Perfecto. Ahora vamos a ver los grados de las asociaciones sindicales. Sí, vamos a tener en el primer grado, esto está en realidad invertido, ¿no? Porque a mí me gusta en realidad mostrarlo más como una pirámide, donde el primer grado está abajo, pero bueno, los efectos es lo mismo si el concepto no entienden. El primer grado, digamos, vamos a tener a los sindicatos, que son quienes agrupan a los trabajadores en forma directa, ¿no? A donde debemos afiliarnos para participar en forma personal de la actividad y la vida de la asociación sindical. En un segundo grado vamos a tener a las federaciones, ¿sí? Estas son asociaciones sindicales que agrupan asociaciones de primer grado, ¿sí? O sea, a sindicatos, directamente. Y en tercer grado tenemos a lo que son las confederaciones, ¿sí? Que van a agrupar tanto a asociaciones de primer grado, o sea, sindicatos, como de segundo grado o federaciones, ¿sí? Entonces, en la cúpula vamos a tener un poder concentrado, ¿sí? En esta confederación, que bueno, no hace falta seguramente que les diga, en el caso, por ejemplo, de la CGT, tiene una incidencia que va claramente más allá de los fines netamente laborales, ¿no? Digamos, estamos hablando de fines políticos, sociales, digamos, una incidencia realmente grande y una participación muy activa en cuestiones de la vida social en general. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a ver son dentro de lo que es esta estructura, digamos, para tener primero esa organización, ¿no? Que vimos inicialmente. Ahora vamos a ver las asociaciones sindicales, digamos, cuáles son las clases de asociaciones sindicales. Tenemos la simplemente inscripta, por un lado, ¿sí? Que es una asociación sindical que con su estatuto se inscribe digamos, ante la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación siempre hablamos del Ministerio de Trabajo, con los fines de adquirir la personería jurídica, ¿sí? Con efectos de tener determinados derechos que se encuentran incluso, obviamente, estipulados en el propio 14 bis, ¿no? Cuando habla de la simple inscripción, ¿sí? Sin otro requisito que la simple inscripción. Bueno, esa simple inscripción está haciendo referencia a este primer paso, ¿sí? Una asociación sindical debe inscribirse para tener determinados derechos de representación. Ahora vamos a ver cuáles son esos derechos de representación. Y por otro lado tenemos la asociación sindical con personería gremial, que esta va a ser la que logra tener y demostrar mayor representatividad, ¿sí? Mayor cantidad de afiliados. Entonces va a ser, esta personería gremial le va a otorgar, entre otras cosas, derechos exclusivos, ¿sí? Que solo van a estar o van a poder ser ejercidos por una única asociación sindical, que va a ser la que va a representar a determinado sector.
¿sí? Por actividad, por ámbito de representación territorial o personal, ¿sí? Eso lo tienen que... Sí. Le quiero hacer una pregunta. En cuanto al alcance de la 23.551, ¿es tanto para la simplemente inscripta como para la personería gremial o es un primer paso para llegar a tener la personería? No, regula todo. Regula desde la inscripción, desde las simplemente inscriptas, que ahora lo vamos a ver, hasta, obviamente, los derechos exclusivos que adquiere al lograr la personería gremial, que también es materia de decisión del Ministerio de Trabajo, ¿no? Mediante un procedimiento, digamos, se determina cuál es la asociación sindical con mayor representatividad, a esa se le otorga la personería gremial, y luego puede haber una asociación sindical, por ejemplo, simplemente inscripta, o sea, sin personería gremial, que quiera disputar esa representatividad, que diga, yo soy más representativa que la que actualmente ostenta la personería gremial. Entonces hay un procedimiento justamente para que el Ministerio pueda evaluar la mayor representatividad, generalmente tiene que ser de alrededor de un 10% por lo menos, superarla en un 10%, para lograr, digamos, que se le quite la personería y se le otorgue a la nueva por ser la más representativa. Pero la mayor representatividad, ténganlo esto muy, muy presente, es lo determinante para lograr la personería gremial, ¿sí? Bueno, esto en cuanto a las clases de asociaciones sindicales. Entonces acá tenemos asociaciones sindicales simplemente inscriptas, ¿sí? ¿Qué pasa con la simple inscripción? Lo que adquiere es la personería jurídica, ¿sí? Y determinados derechos. Por ejemplo, esto lo tenemos, si lo quieren ver, lo tenemos a partir del artículo 21, que habla de la simple inscripción en la 23.551, y específicamente en relación a estos derechos a los que se hace alusión, lo tenemos en el artículo 23, ¿sí? Entonces ahí con el artículo 23 vamos a encontrar que los derechos que tienen las simplemente inscritas son a peticionar y representar a solicitud de parte, ¿sí? No se pueden abocar la representación, sino que tiene que ser a solicitud de parte, a solicitud del trabajador, los intereses individuales de sus afiliados, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de intereses individuales, obviamente hablamos de trabajadores en forma individual, ¿no? No de los derechos, no pueden representar intereses colectivos, eso está exclusivamente en cabeza de las asociaciones con personería gremial, pero sí pueden representar a los trabajadores afiliados a su sindicato, referido a los intereses individuales, ¿no? Y a petición de esto. Representar los intereses colectivos, ¿sí? Esto va a ser como excepción. Por favor, acá no traten, porque acá se da un tema después en los exámenes. Representar los intereses colectivos, o sea, la simplemente inscripta puede representar los intereses colectivos, pero excepcionalmente, o sea, esto es cuando como dice acá, cuando no hubiera en la misma actividad o categoría asociación sindical con personería gremial. ¿Sí? Entonces no hay una asociación sindical con personería gremial que es quien tiene el derecho exclusivo de representar los intereses colectivos de los trabajadores. En ese caso se le va a permitir, ¿sí?, a la simplemente inscripta ejercerlos, ¿sí? Pero es un tema de excepción, ¿sí? Ténganlo muy presente, porque si me ponen, por ejemplo, que la simplemente inscripta puede representar los intereses colectivos sin hacer esta alusión de cuándo específicamente, está mal, ¿sí? ¿Ok? Entonces, por favor, ténganlo en cuenta. Y después dice, C, promover la formación de sociedades cooperativas y mutuales, el perfeccionamiento de la legislación laboral, previsional, de seguridad social, la educación general y la formación profesional de los trabajadores, imponer cotizaciones a sus afiliados, que obviamente eso hace al patrimonio claramente de la asociación sindical,
y realizar reuniones o asambleas sin necesidad de autorización previa. ¿Okay? Estos son los derechos que la ley de asociaciones sindicales le reconoce a las simplemente inscriptas. Vamos con las asociaciones sindicales con personería gremial. ¿Sí? Bueno, acá la asociación sindical que en su ámbito territorial y personal de actuación sea la más representativa, o sea, obtendrá la personería gremial, que es un poco lo que venimos hablando. Siempre y cuando cumpla los siguientes requisitos. Debe encontrarse inscripta, de acuerdo a lo prescrito por la ley, acá lo que hablamos recién en el artículo 21, y haya actuado durante no menos de 6 meses, ¿sí? Tentando esa simple inscripción. Debe afiliar a más del 20% de los trabajadores que intenta representar, o sea, dentro de un determinado universo, digamos, de trabajadores afectados a una determinada actividad, debe por lo menos demostrar que representa el 20%, ¿sí?, de ese universo de trabajadores. Y bueno, y la calificación de más representativa se atribuirá a la asociación que cuente con mayor número promedio de afiliados cotizantes, o sea, de afiliados básicamente, sobre la cantidad promedio de trabajadores que intenta representar, o sea, básicamente sobre el universo de trabajadores que se encuentren prestando servicios en determinada actividad, hablando de una asociación por actividad, ¿no? Tiene que intentar afiliar por lo menos el 20%. ¿Sí? Y seguimos. Y ahora vamos a ver los derechos de las asociaciones con personería gremial. Defender, acá van a ver la diferencia ya con el primer apartado de la simplemente inscrita, defender y representar ante el Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores. ¿Sí? Por eso les decía, es la norma general, ¿sí? Lo habitual es que las únicas que representan el interés colectivo sean las asociaciones sindicales con personería gremial, salvo el supuesto de que en el ámbito territorial y personal no existiese una asociación con personería gremial. En ese caso se le permitirá la simplemente inscrita, pero en principio es un derecho exclusivo de las asociaciones con personería gremial. Bueno, después otra serie de derechos como participar en instituciones de planificación y control, ¿sí?, de conformidad con lo que dispongan las normas respectivas, intervenir en negociaciones colectivas y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social, colaborar con el Estado en el estudio y solución de los problemas de los trabajadores, constituir patrimonios de afectación que tendrán los mismos derechos que las cooperativas y mutualidades, administrar sus propias obras sociales y, según el caso, participar en la administración de las creadas por ley o por convenciones colectivas de trabajo. ¿Sí? Esto lo van a encontrar, estos derechos exclusivos, esperen que lo ubico acá en la ley, lo van a encontrar en el artículo 25 de la 23.551. Hasta ahora queda claro. No sé si ayuda o no ayuda. ¿Les resulta mejor el tema de del PowerPoint o es lo mismo? Sí, profe, ¿lo vas a subir al campus después? Sí, tengo que consultarlo, pero en principio sí. Designación sindical de la empresa, aliado. Bueno, esto lo vamos a ver. Tengo que hacer medio un Frankenstein para subirlo, porque tengo acá cosas que son de otras clases. Bueno, básicamente, digamos, para abordar los temas que teníamos hoy, que tienen que ver con democracia sindical, con concentración sindical y con la estructura del derecho colectivo en nuestro país, entiendo que estaríamos ya, digamos, di todos los temas que estaban para hoy. Déjenme ver nada más. Asociaciones sindicales sin inscripción gremial, simplemente inscritas y con personería gremial. Bueno, la sin inscripción, lo dice, básicamente es eso, ¿no? Digamos, es un estado anterior a lograr justamente la inscripción. Digamos, los derechos, en definitiva, de las asociaciones sindicales los van a lograr
recién con la inscripción, más allá de que en el estadio previo lo que vamos a tener son, vamos a tener que ir cumpliendo con, por ejemplo, el armado de los estatutos, ¿sí? Comenzar con posibles afiliaciones de trabajadores, ¿sí? O, digamos, hay todo un estadio anterior, pero digamos lo más importante para que tengan en cuenta es esto, ¿no? Digamos, que a partir de la inscripción adquiere determinados derechos o derechos de mayor calidad, obviamente que tienen derecho las asociaciones sindicales antes de la inscripción, porque si no, no llegarían a la inscripción, pero me interesa más que nada que pongan o focalicen a partir de la simple inscripción cuáles son los derechos, las obligaciones que tienen para acceder a esta simple inscripción. Incluso eso igual también lo vamos a ver, creo que en clases siguientes, cuando hablemos del estatuto y los requisitos justamente para que tienen que cumplir para la inscripción. Pero bueno, lo que me interesa es esto, que sepan los derechos que tiene cada una y cómo se diferencian y por qué una tiene o no personería gremial, ¿sí? Concentración sindical, caracterización, ya lo vimos, organización sindical con base a la profesionalidad, estructura piramidal. Estos son básicamente los temas que tuvimos, que teníamos para hoy. No sé si fue muy rápido, igual ya me dijo que me queda poco tiempo, 3 minutos. No sé si quieren que ahondemos en alguno de los temas. ¿A alguien le quedó alguna duda? No, profe. Ninguna duda con relación a todo esto, ¿no? Ya un poco lo venimos hablando. Bueno, básicamente entonces, si les parece, ya nada, lo dejamos para... No sé si tengo algo en el chat, alguna duda, pero lo que les pediría es que activen el micrófono. Si tienen alguna duda, que activen el micrófono, porque me es más... hice un screen, se queda así, nada. Bueno, voy a ver si puedo, aunque sea, subir las pantallitas. Ahora voy a ver si lo puedo subir a la clase de hoy, así lo tienen. Que es como un mini resumen. Ojo que esto en realidad es más que nada para acompañar con algo gráfico, que no me estén mirando a mí nada más hablar. Pero en definitiva es lo mismo que van a estar leyendo. O sea, estos son temas que tienen que tener claros, más allá de... Es básicamente un resumen muy escueto lo que les mostré recién. Voy a tratar de subirlo, pero donde también tienen un resumen que quizás les puede ayudar para repasar es en el de Mario Gambacorta. Que bueno, este es el que no sé si se lo lograron conseguir. A ver si se ve ahí. Este no se logró. Todavía no lo compré. Ok. Todavía no pudiste, Máximo, te vi a vos, te vi ahí interactuando. Estamos esperando que Maxi lo compre. Claro, ok, bueno, pero es mucha carga, un solo, pueden comprarlo, pueden poner un peso más cada uno. Qué bueno, después arreglamos. Claro, profe, después le queda para el ejercicio de su profesión. Es verdad. Entre los aspectos formales y materiales, a ver, esperen un segundito. Sí, ya lo tengo, no sé si me da porque tengo menos de 1 minuto, o no, 1 minuto y algo. Pero básicamente los aspectos formales son los que están delineados en la propia ley y que hacen específicamente al ámbito, estamos hablando ahora, digamos, cuando acá me pregunta Jennifer, de los aspectos formales y materiales, que es lo que vimos en la primera parte, en realidad a lo que hace referencia es a lo específicamente normado, ¿sí? Los aspectos formales, fuente formal, fuente material, recuerdan la diferencia, y después otros aspectos que quizás también están en la propia ley o en otra normativa que tienen que ver con estos aspectos formales o con el ejercicio de estos derechos en lo que hace a la democracia sindical. El aspecto formal básicamente va a ser lo que específicamente hace referencia a la cuestión democrática, ¿sí? Elección, forma, si es por voto directo, si es por designados por, digamos, cómo se hacen las designaciones,
el tiempo de mandato, todo eso hace la democracia sindical en los aspectos formales, que eso lo van a tener en la propia ley, más